Nos da mucho gusto recibir a la maestra Patricia Rosas Lopategui, quien de alguna manera deconstruye la historia negra que gira en torno a Elena Garro, sobre todo por aquella década de los 60, una mujer dolida, una mujer que buscaba una depuración de su conciencia. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Patricia, gracias por estar aquí. Bueno, pues es un libro desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista de la investigación de grandes dimensiones. Véanlo usted. Una joya. Ustedes miren, contiene el trabajo periodístico de Elena Garro a partir de los años 40. Así es. Sí, porque Elena Garro se dio a conocer primero como periodista, ¿no? Tradicionalmente se ha dicho que ella se inicia en el mundo de las letras como dramaturga en 1957, pero durante mi trabajo de investigación yo descubrí que ella en realidad la primera vez que toma la pluma y escribe y publica fue como reportera, como periodista de una revista que se llamaba Así en los años 40, en 1941. Y en ese contexto, curiosamente, sus trabajos periodísticos de los años 40 giran todos en torno a la condición femenina. Es decir, vemos ya una preocupación de Elena por la igualdad genérica, ¿no? Y Elena es una pionera del periodismo encubierto en México, porque en 1941 ella ingresa como presa común, encubierta, en el Reformatorio de Mujeres Menores de Edad para descubrir las irregularidades que había en la cárcel de mujeres. Y ella permanece 10 días como presa común. Cuando sale, escribe un reportaje en 5 partes, en 5 entregas, y logra su objetivo, que era cesar a la directora del penal, porque sí realmente se cometían abusos atroces en contra de las mujeres, que todas eran mujeres pobres, de escasos recursos. Y ante esta anécdota, ¿cuál fue el mayor desafío para rescatar toda esta historia, para recuperar todos estos documentos? Sí, pues realmente muchísimo trabajo de investigación. Esta es la segunda edición que yo llamo aumentada, que la primera salió en el 2005, en donde no pude concluir por cuestiones que había que partir desde cero, ¿no? O sea, tengo un grupo de colaboradores que me ayudan a ir a la hemeroteca, a sondear, a buscar, a rastrear todo este material que por décadas había estado, digamos, olvidado, ¿no? Porque la vena periodística de Elena Garro, después de la masacre de Tlatelolco, pues quedó prácticamente silenciada. Bueno, ese es un punto importante. Ella hizo declaraciones que se tomaron como, bueno, por un lado muy polémicas, pero de no apoyo al movimiento, y eso significó para ella un golpe durísimo en su trabajo, prácticamente el exilio. Sí, efectivamente. Bueno, lo que yo busco hacer en este libro es, por un lado, recopilar todo el trabajo periodístico de ella y al mismo tiempo ir creando el contexto histórico bajo las circunstancias en las que ella escribió. Y aquí el capítulo más extenso obviamente es el del 68, ¿no? Porque aquí hay muchos mitos que construyó el poder, que se construyeron desde el poder, para descalificar, para desacreditar, para eliminar a Elena Garro del contexto político y social mexicano, porque ella era una voz subversiva, irreverente, que estaba atacando la corrupción y el totalitarismo del sistema político mexicano, ¿no? Y ella buscaba, ella perteneció al movimiento de Carlos Alberto Madrazo, el madracismo. Ella formaba parte de ese movimiento en búsqueda de libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que los grandes temas de Elena Garro podríamos hablar entonces, el tema de la mujer, el tema de la democracia también. Exacto. Sería otro de los asuntos que más le interesó, además de algunas figuras históricas como es el caso de Felipe Ángeles. Exactamente, exactamente. La condición genérica, la violencia en contra de la mujer, el abuso, la desigualdad, ¿no?
por un lado, por otro, la democracia. Efectivamente, Elena luchó por la democracia en México, por la libertad de expresión, la justicia social. Elena se involucró en la defensa de los campesinos que eran despojados de sus tierras, que eran masacrados, que eran violentados en sus derechos humanos. Y todo eso lo rescato a través de sus artículos y sus reportajes periodísticos, ¿no? Porque vale la pena subrayar que inclusive en esa época la tachaban de una informadora que estaba traicionando los ideales precisamente que se encargó después de defender. Pero también es interesante rescatar la figura de Octavio Paz, que juega un papel nodal también en esta obra. Bueno, sí, claro, nada más que en este caso lo que trato de mostrar es que Elena Garro va a estar en el otro extremo, ¿no? O sea, Elena Garro va a estar en la defensa por los derechos humanos, por la justicia social, sin coludirse con el poder, ¿no? o con las capillas intelectuales de alguna manera al servicio del Estado, ¿no? Y Octavio Paz, pues él comienza desde muy joven su carrera dentro de la diplomacia, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver cómo ellos se van a tomar caminos opuestos y diferentes, ¿no? O sea, obviamente con todo el valor y la grandeza de Octavio Paz como uno de nuestros pilares dentro de nuestras letras, de nuestra cultura, pero hay muchos mitos también en torno a Octavio Paz y a Elena Garro. La relación. Sí. Ahora, ¿cómo está estructurado el libro? Porque tú rescatas estos textos, pero no se trata nada más de una recopilación y de juntarlos, sino que hay una explicación, hay una visión crítica, hay una descripción de las situaciones en las cuales se dan estos textos, lo cual para el lector yo creo que es indispensable, sobre todo para los lectores jóvenes que se acerquen a los años 40, a los años 50, a los años 60. Exactamente. Del siglo pasado. Exactamente. Por eso el título del libro es El asesinato de Elena Garro, que obviamente es un título metafórico. A Elena Garro no la asesinaron, el sistema no la asesinó de un balazo o con una bomba, pero la asesinaron a través del silenciamiento y del ostracismo y de la leyenda negra, ¿no? De ser acusada de informante, de espía del gobierno, lo cual es totalmente una farsa, es un montaje que construyó el poder para eliminarla, ¿no? Para descalificarla. Entonces, este libro busca deconstruir esa historia que creó el poder en contra de una figura sumamente irreverente, ¿no? como es Elena Garro. Y entonces lo que yo hago es, el libro está estructurado, cada capítulo es una década, y el subtítulo del libro es el periodismo a través de una perspectiva biográfica. Entonces yo construyo bajo qué circunstancias ella escribió en los años 40, bajo qué circunstancias personales, porque sí, definitivamente la vida de Elena no se puede desligar de Octavio Paz, ¿no? El contexto personal y también el contexto político y social, ¿no? Y literario, exactamente. Este libro por eso está muy voluminoso, porque inicialmente este libro iba a salir en el 2013. Yo quería celebrar el 50 aniversario de Los Recuerdos del Porvenir, la novela más emblemática de Elena. En el 2013 se cumplían 50 años de Los Recuerdos. Se cumplían 45 años, o sea, hay diferentes fechas claves, ¿no? 55 años de Un Hogar Sólido. Obra de teatro. Exacto, 15 años de su aniversario luctuoso. O sea, hay una serie de fechas que convergen en el 2013 y aquí también rescato artículos, textos en donde celebran, por ejemplo, la aparición de Elena Garro como novelista, ¿no? Cuando salen Los Recuerdos del Porvenir. Pues muchísimas gracias, Patricia, por habernos traído este volumen que además les comento brevemente que contiene una cantidad interesante de fotografías, por aquí están las fotografías, y capturas o digitalizaciones de publicaciones. Exacto. Así que bueno, pues ya está esto para explorar a un gran personaje de la literatura y del periodismo, Elena Garro.
Te agradecemos mucho, Patricia, y seguramente esto habrá dejado puertas y aristas abiertas y estaremos al pendiente con lo que hagas más adelante. Mil gracias. Muchas gracias. Y podemos invitar al público a la presentación mañana del libro. ¿Dónde va a ser? Mañana lo presentamos en el Centro Cultural Elena Garro, que se encuentra en Coyoacán, Muy a bien, las pues ahí 7 de la estaremos. noche. A las 7 de la noche.